que se continúa con el lóbulillo semilunar inferior, tenemos a la pirámide que se continúa con el lóbulillo digástrico y tenemos a la óvula que se continúa con la amígdala. También tenemos que tener en consideración que tenemos la fisura frontal, que básicamente se encarga de dividir la lámina del túber y divide en una parte anterior y una parte posterior. En esta hacemos referencia a cómo lo vemos, en cambio acá hacemos referencia a los lóbulos con la fisura primaria. También tenemos lo que es la fisura óvulo-nodular o dorsolateral, lo van a encontrar con los dos nombres dependiendo de la bibliografía que lean, que se encarga de dividir lo que es el cerebro del flóculo. Ya, esto era para que podamos entender de mejor manera lo que es la división de por aquí, ya que, por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí tenemos a la língula, que tenemos también al surco precentral, y después vendríamos a tener lo que es el culmen, y después vendríamos a tener lo que es la fisura primaria. Esto vendría a ser todo lo que es el lóbulo anterior. No sé si me doy a explicar. Ya. Y de aquí continuamos con todo lo que es el lóbulo posterior, donde habíamos mencionado lo más importante de aquí es reconocer lo que es la fisura horizontal que separa la pirámide del túber. Es lo más relevante. Ya. ¿Qué más? No regresar. Ya. Ahora vamos a explicar con estas vistas. Ya. Primero, tenemos que tener en consideración que también para ubicarnos anatómicamente, esta parte de aquí de medio es el vérnix. El vérnix se encarga en gran parte de darnos como la ubicación para podernos ubicar anatómicamente, como antes explicaba en el esquema, que se entiende mejor si pensamos de atrás hacia adelante. Ya. De ahí tenemos lo que es la fisura primaria y la fisura horizontal. Y la de acá sería la fisura dorsolateral, que ya vine explicando. No sé si tienen alguna duda. O sea, esa vista es ¿qué? Esta vista es posterior. Posterior. El cerebro visto desde atrás. Y esta es una vista anterior. Ya. Aquí lo más relevante que podríamos decir es que podemos observar en una vista anterior en comunicación con el cuarto ventrículo, porque si aquí ponemos el bulbo, aquí estaría el cuarto ventrículo. Es la amígdala, es lo más relevante que podríamos salvar de aquí. Ya. También tenemos lo que por aquí, si tuviéramos una mejor imagen, podríamos ver que estaría la tienda medular. Hay una tienda medular superior y una tienda medular inferior que se conectan con los pedúnculos cerebelosos. La tienda medular superior marca el límite superior del cuarto ventrículo y la tienda medular inferior, que estaría por aquí, marca el límite inferior del cuarto ventrículo. Alrededor de eso tenemos lo que son los pedúnculos cerebelosos. Ya les paso de largo. Ya, vamos a explicar lo que es la corteza cerebelosa. Tenemos que tener en consideración de que tenemos dos sustancias, al igual que en el cerebro, sustancia gris y sustancia blanca. En este caso, la sustancia gris va a ser la corteza, que está conformada por la capa molecular y la capa granular y la capa de células de Purkinje. Y tenemos la sustancia blanca, que todo vendría a ser la médula, como quien dice, y a la sustancia blanca también se le conoce con el famoso nombre de árbol de la vida, que podemos observar cuando estudiamos anatómicamente el cerebelo. Ahora vamos a explicar célula por célula. Tenemos en la corteza molecular, lo más relevante, células en canasta o en cesta y células en estrella. Las células en cesta están aquí y las células estrellas están por acá. Lo relevante son células inhibitorias, es decir, inhiben los núcleos intracerebelosos. Ya. Tenemos también lo que son las células de Purkinje. Las células de Purkinje se podría decir que son la unidad funcional del cerebelo, ya que también son inhibitorias, pero son unidad funcional por su gran acción. Es decir, son células tipo Golgi 1, debido a que contienen un gran axón. Y tenemos las células de la granulosa que se encuentran en la capa granular. Estas son excitadoras y básicamente transportan a la capa molecular todos los impulsos nerviosos que proceden desde la médula para llevarlos a los núcleos cerebelosos. Y aquí se ve por qué en T. Aquí podemos ver una formita de T hacia ambos lados. Ya. Ahora sí vamos con los núcleos. Tenemos lo que es el núcleo del fastidio o núcleo del techo, pueden encontrarlo con cualquiera de los dos nombres. Este es encargado de llevar las fibras que se dirigen al vestíbulo, es decir, se relaciona mucho con el equilibrio. Tenemos lo que es el núcleo globoso y el boliforme,
que se encuentran más lateralmente al núcleo del fascicio y se encargan de llevar todas las fibras que se dirigen al núcleo rojo. Es decir, van a encontrarlas como fibras rubro o algo que tenga que ver con rubro cerebrosas, van a pasar por el núcleo globoso y el emboliforme. A veces algunas bibliografías las saben tomar como uno solo o se los toma como dos, como los hemos tomado aquí, pero se los toma por uno por el motivo de que van al mismo lugar. Tenemos lo que es el núcleo dentado, que también van al núcleo rojo y también tienen participación con lo que es el vestíbulo. ¿Y qué más? También tenemos que saber por qué pedúnculo sale. El núcleo globoso, el emboliforme y el dentado salen por el pedúnculo cerebeloso superior y el del fascicio sale por el pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora sí vamos con los mecanismos corticocerebelosos. Es casi lo mismo de antes, solo que ahora tenemos fibras trepadoras y fibras musgosas. Las fibras trepadoras se encargan de establecer sinapsis con las células en canasta, las células estrelladas y las células de Purkinje, por lo cual son inhibitorias. Y las células musgosas, como mencionamos antes, se van a ir con las células de granulosa. Eso significa que son excitatorias. Ahora, esto ya mencionamos. Ahora vamos con las fibras cerebelósicas aferentes. Ya. Básicamente el cerebelo es como un centro de control, como mencionamos antes, para el equilibrio, la postura, el movimiento ocular. Es decir, la corteza envía información motora al cerebelo para supervisar y corregir los motores voluntarios. Esta comunicación se realiza por tres vías principales. Tenemos la vía córtico-pontocerebelosa, córtico-olivar cerebelosa y córtico-reticular cerebelosa. También tenemos las fibras cerebrosas aferentes procedentes de la médula espinal, que transmiten información propia y sectiva de los músculos y articulaciones y utilizan tres tractos principales: espino cerebeloso anterior, espino cerebeloso posterior y cuneo cerebeloso. Tenemos la vía córtico-pontocerebelosa, que se origina en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, y las fibras descienden por la corona radiada y por la cápsula interna hasta los núcleos continuos. Estas entran por el pedúnculo cerebeloso medio y transmite información relacionada con la planificación del movimiento voluntario. Tenemos la vía córtico-olivocerebelosa, que como ya podemos ver, córtico-corteza nace en la corteza, pasa por los núcleos olivares inferiores, donde se decusan, y entran al cerebro por el pedúnculo cerebeloso inferior, y finalizan como fibras trepadoras esenciales para el aprendizaje y la corrección motora. Y tenemos la vía córtico-retículo-cerebelosa, que se origina principalmente en las áreas sensomotoras de la corteza, hace sinapsis en la formación reticular, y las fibras reticulocerebelosas ingresan al núcleo cerebeloso por el pedúnculo inferior y participan en la modulación del tono muscular y la postura. Ahora vamos a continuar con algunos de los tractos que empiezan en la médula espinal, empezando por el tracto espinal cerebeloso anterior, que ya lo habíamos estudiado un poco, pero lo vamos a repasar. Este va a empezar el dirige en la médula, empieza en el cordón posterior, específicamente en el núcleo dorsal, o también llamadas columnas de Clark. Luego, al ser el anterior, va a tener dos caminos. El principal, que suele decusarse y se va hacia el cordón lateral, o se puede mantener en su mismo lado, pero esas son fibras, son muy pocas fibras las que van a hacer eso. La mayoría sí se va a cruzar. Luego tienen que ascender hasta llegar al cerebelo, y para entrar al cerebelo lo harán por el pedúnculo cerebeloso superior. Esta se va a encargar de transmitir información de los miembros superiores e inferiores. Transmite información de los músculos, articulaciones y la piel. En el espino cerebeloso posterior, igualmente va a empezar en la columna de Clark, y todas sus fibras van a ascender, pero sin decusarse, es decir, se van a mantener en su mismo lado. Igual van a ascender hasta llegar al cerebelo, y estos van a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior, y la información que se transmite es información propioceptiva, pero únicamente de los miembros inferiores. El tracto cuneo-cerebeloso igualmente va a iniciar en la médula espinal, en el núcleo cuneiforme, que se encuentra por aquí,
y luego va a ascender hacia el cerebelo y este ingresará por el pedúnculo cerebeloso inferior. Este igualmente no va a tener ninguna decusación, entonces va a ser ipsilateral. Transporte de información propioceptiva de los miembros superiores. Ya. Además tenemos también las fibras cerebelosas aferentes del nervio vestibular, que estas también ya las vimos en audición, que nos ayudan al equilibrio y la orientación espacial. El nervio vestibular transmite información del utrículo, el sacculo y los conductos semicirculares, y las fibras llegan directamente o indirectamente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y finalizan como fibras musgosas en el lóbulo nodular. También tenemos otras fibras aferentes que el cerebelo también recibe información del núcleo rojo, como ya dijo Joel, y también del tectum del mesencefálico. De aquí. Estas vías van a complementar la integración motora y sensitiva. Ya, ahora vamos a seguir con las vías eferentes, con las fibras eferentes del cerebelo. Tenemos la vía gloso-emboliforme rugular, que su origen está en los núcleos globoso y emboliforme, que ya nos dijo Joel la función de cada uno. Su destino es el núcleo rojo, como ya dijo Joel, los globosos principalmente van al núcleo rojo, y van al núcleo rojo contralateral a través del tracto rubroespinal, cruzando las motoneuronas ipsilaterales en la médula espinal, y su función es una actividad motora ipsilateral, porque hay una decusación. Las dentotalámicas empiezan en el núcleo dentado, después van hacia su destino es el núcleo ventrolateral, contralateral del tálamo. Para ir a la corteza cerebral motora, contralateral, cruza la línea media y controla las motoneuronas en la médula espinal, y su actividad es motora igual ipsilateral. La vía fastigio-vestibular, su origen es del núcleo del fastigio, su destino es de núcleos vestibulares ipsilaterales y laterales contralateral. Llegan al tracto vestibular hasta las motoneuronas ipsilaterales de la médula espinal, y su función es que influyen en el tono muscular ipsilateral igual. Y finalmente la vía fastigio-reticular tiene un origen en el núcleo del fastigio, su destino es hasta las neuronas de la formación reticular. Llegan también de los tractos reticuloespinales a las motoneuronas ipsilaterales en la médula espinal, y su función influye en el tono muscular igual ipsilateral. Como podemos ver, en sí el cerebelo tiene mucha función motora, más que sensitiva. Y aquí podemos ver de mejor manera cada vía, cómo se van a decusar y cómo van a llegar al cerebelo. Ya, espérame. Ahora procedimos a ver. Empecemos por las capas. Entonces, ¿qué capas tenía la corteza del cerebelo? Y granular. Ya. Esto es importante. ¿Qué hacen las células de Purkinje? Inhibición. Primero, ¿qué son? Okay. Segundo, ¿son aferentes o eferentes? ¿Los dijo eso Joel o no? Aferencias. ¿Qué son Joel? Aferentes. ¿A dónde van? Digamos, ¿de dónde vienen? De la corteza glandular. ¿Qué dice Michelle? Aferentes. Aferentes. Son eferentes. Eferentes. Ya, eso es bien importante. Otra cosa más. ¿Qué es el vermis? Que tú lo pusiste en un gráfico, pero como que te pasaste ahí. La parte central. Exacto, está entre los dos hemisferios cerebelosos. ¿Ok?
¿Qué más? Pásale, vamos a ver qué cosas importantes vamos a hacer. Pasemos lo de los núcleos. Sí, pasemos lo de los núcleos. Ok. ¿Qué son las fibras trepadoras? Vienen de los complejos olivares, Ajá. porque las musgosas tienen dos veces Hace de carne, sinapsis pero con la Goya, vitamina es una con tipo Exactamente. ¿Cierto? Entonces vienen de las olivas y cuando tienen ese nombre podrían preguntarles algo así también, ¿no es cierto? De las musgosas, ¿cuál sería la diferencia? Con las musgosas. y con el resto del tracto. Claro, que son excitadoras. ¿Qué más? Algo era que estimulaban varias células de Purkinje a la vez. Eso es importante y son aferentes. ¿No? Recuerden que son aferentes. Entonces, las fibras musgosas son aferentes, las trepadoras también, y las de Purkinje son eferentes. ¿Qué más? Pasamos eso. Los neurotransmisores que van, ¿eso no es importante? No, eso no. Porque se supone que esto es morfofunción, pero básicamente es neuroanatomía. Básicamente es neuroanatomía. Sí, neurotransmisores, ya sabemos algunas cosas de los neurotransmisores, pero no es el punto en el integral. Fibras cerebrosas aferentes. Ok, las aferentes. Resúmenos las aferentes. Son tres. La corticopontocerebelosa, la corticopóntico-olivocerebelosa y la corticoponto-reticulocerebelosa. Pero esas son de dónde? Y De la la corteza. corteza. Entonces, sí, ok, aferentes. Entonces tienes algunas que vienen de la corteza, las tres que acabas de mencionar. Todos tienen la corteza, pero No, pasan por todas la no. Hay Hay un unas Entonces bien- tú acabas de mencionar hace 4 o 5 minutos. Y está ahí, ¿qué dice ahí? Que hay aferentes de la corteza y aferentes de La médula. la médula. O los tractos que nosotros vimos, ya nos olvidamos. Los tractos que hicieron. ¿Cierto? Ustedes también pusieron los espinos cerebelosos. Bien. Entonces tienes fibras aferentes tanto de médula como de corteza. Bueno, eso es importante. ¿Qué más? Tienes cerebeloso anterior, posterior. Tú explicaste estos de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace este córtico ponto cerebeloso? Planifica un movimiento voluntario. Ok, ¿viene de dónde primero? De los lóbulos frontal. Principalmente frontal. Principalmente frontal. Puedes tener también inervación del resto del lóbulo, ¿cierto? Miren lo que dice ahí, baja por la corona radiada, la cápsula interna. Y José, después de la cápsula interna, estas fibras, ¿por dónde pasan? Porque te acuerdas que dijimos que Por los pedúnculos medios. por los pedúnculos, depende, si se van para abajo, serían los pedúnculos inferiores. sí, hacia la médula. ¿Por qué médula? Si se va a la médula. Inferior. Ustedes están haciendo como que se están metiendo al cerebelo, pero yo les estoy diciendo qué pasa. Si se va a la médula, Sigue de largo. Yo sigue de largo, pero antes por dónde pasa. Más bien, antes era la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué está arriba de los pedúnculos? Y más arriba, el mesencéfalo. Entonces, ¿por dónde pasan las fibras de proyección? Son parte de la cápsula interna y de la corona radiada. ¿Por qué parte del mesencéfalo? Sí, por los pedúnculos. ¿Qué? Cerebrales. O sea, el problema es que a veces tenemos que estamos metidos en un tema y sale una pregunta de otro tema, que ni siquiera es otro tema, o sea, es otra parte del mismo tema. Y ya nos colapsamos. Ya eso no pueden permitir que les pase ningún pesar. Tienen que pensar en todo. Si ya estás seguro que estamos hablando del cerebelo y de los pedúnculos cerebelosos, ahí sí, el medio, el inferior, lo que sea. Pero siempre piensen primero en todo. Porque las preguntas pueden hablarte de
el cerebelo, pero la pregunta tal vez no sea el cerebro, pero solo lo menciono. Pues tengan cuidado. Entonces, ¿qué hacía esto? ¿Qué dijiste? Planificación del movimiento voluntario. Pasa de la siguiente. Córtico, el límbico cerebeloso, ¿qué hace esto? Aprendizaje y corrección motora. Ok, corrección motora, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde viene? De la corteza. Igual de la corteza, principalmente el lóbulo frontal y bueno, entra por el pedúnculo inferior. Eso no es tan. Siguiente. ¿Y esta? Córtico, retículo cerebeloso. Modulación del tono postular y la postura. Modulación del tono muscular. Bien. De las que tú dijiste, Michelle. Pues en resumen, espino cerebeloso anterior. Ya empezaría, estas ya empiezan en la médula, empiezan en las columnas de Clark, que es en el cordón posterior. De ahí, la mayoría son las que se cruzan, Ajá. entonces se iría el cordón lateral, contralateral. Y de ahí ya va subiendo hasta llegar a los pedúnculos cerebelosos superiores. Ok, lo importante más allá del cruce, porque también si piensas que luego se pueden cruzar otra vez, lo más importante, eso no les va a preguntar, y realmente tampoco es que se sabe bien, pero sí esto de que es puesto ahí, que es la información de miembros superiores y inferiores. El tracto espino cerebeloso anterior. Ya lo habíamos visto, ¿sí? Pero acuérdense, información de miembros superiores e inferiores. Y el espino cerebeloso posterior. Ese igual empezaba en las columnas de Clark y de ahí no se cruzaba, solo subía hasta el pedúnculo cerebeloso inferior, pero la información de esta era de los miembros inferiores. Parte del tronco que no es tan relevante para el cerebelo, pero sí lo es, miembros inferiores. Entonces el anterior, ¿qué pasaba con el anterior? Es que es importante el anterior. Ya, eso no importa. ¿Qué importa? ¿Qué nos importa el anterior? Miembros superiores. No nos importa tanto que se cruza. Se cruza dos veces además, me parece. Entonces sería el mismo, es como que no se cruzara. ¿Sí? Pero nos interesa porque es información de los miembros superiores, ¿no? Y el espino cerebeloso posterior de miembros inferiores. Siguiente. Bueno, esto no es tan relevante. El cerebeloso. ¿Qué piensas que es lo más importante de tu parte? La función que era para el equilibrio y que viene del sacro, del utéculo y los conductores. Ok, eso ya vieron en la función. Ajá. Pásale. Ajá, entonces estos los vamos a aprender para el integral. ¿Cierto? No, esto está feo. Esos no nos vamos a aprender. Ah. No nos vamos a aprender. En ese momento también había como, igual que la corteza, un músculo, pero ahí en el cerebelo. Sí, también se lo suele representar, pero es más inexacto, más inexacto, un poco preciso. Sí. Pero eso tampoco. No lo vamos a ver. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de ver cerebelo cuando vean problemas de coordinación y van a volverlo a ver semestres siguientes. También seguramente lo ven en clases de otorrino. Los vamos a ir con cerebelo.